Faltan algunos meses para las elecciones internas. El paisaje electoral todavía es demasiado prematuro, ¿verdad? Todos tenemos interés y leemos con curiosidad las encuestas y las divulgamos en el momento que se realizan, pero todavía faltan circunstancias muy especiales que tienen que ver con el tiempo, con la decisión de las personas, es decir, de la opinión pública, con los candidatos que estén allí presentes. ¿Qué cosas van a resolver? ¿Qué cosas concretamente van a darle un desenlace a una próxima elección nacional aquí en nuestro país? ¿Cuáles son los elementos que la opinión pública, el ciudadano en general, está marcando como prioritarios? Tú señalabas, José, recién, seguridad una, salud otra, educación ni que hablar, ¿verdad? 3 elementos bastante grandotes, ¿eh? Sí, y va a haber más infraestructura, la cuestión social, impuestos, va a haber una cantidad de temas, pero yo creo, bueno, lo primero que creo es que la gente hoy no está pensando en las próximas elecciones. O sea, creo que las encuestas hoy tienen una validez absolutamente relativa. La gente no está pensando, no sabe quiénes van a ser los candidatos, tiene otros problemas mucho más importantes que pensar en las próximas elecciones. Está pensando en dónde pone la próxima reja en la ventana de la casa para que no le roben, cómo hace para que los chiquilines que están en la casa porque hace 30 días que no tienen clase, cómo hace para apurar la hora que tiene con el oftalmólogo que le dieron para 4 meses cuando antes se la daban en 15 días. Digo, la gente tiene otros problemas, así que todavía no está pensando, pero va a pensar en esto. Y yo creo que el próximo candidato, yo creo que una de las cosas que va a ver la gente es que el próximo presidente no va a tener mayorías parlamentarias. Que va a ser muy difícil que haya un partido que tenga mayorías parlamentarias. Entonces la gente va a tener que elegir a un candidato que pueda gobernar con acuerdos. Yo creo que es esencial que el próximo presidente de la República, sea quien sea, acuerde y haga los acuerdos más amplios que se puedan hacer, con todos los partidos. ¿Eso es bueno o es malo? Leí en Búsqueda los otros días una encuesta que señalaba que la mayoría de los uruguayos quería que el presidente tuviera mayoría parlamentaria. El presidente tiene que tener mayoría parlamentaria con los acuerdos que haga. Porque si no, a ver, hoy el único partido que ha tenido mayoría parlamentaria en los últimos 60 años ha sido el Frente Amplio. Los demás han sido frutos de acuerdos. Los demás, en los gobiernos, todos los gobiernos posteriores a la dictadura, digamos, de este periodo democrático, el gobierno del partido tradicional que tuvo, me parece, más votación fue el primero de Sanguinetti, que tuvo el 41%. Es decir, no tenía mayorías parlamentarias. Entonces, para hacer algunas cosas importantes había que tener acuerdos con otros partidos. Y a mí me parece que eso es bueno. Por ejemplo, yo creo que en educación, la educación no la va a transformar una sola persona ni un solo partido. En educación hay temas en los que todos pensamos igual, nos deberíamos poner de acuerdo y decir, vamos hacia allá con toda la fuerza que tengamos. Me parece que esas cosas son fundamentales. Y el próximo presidente, aunque la gente quiera que tenga mayorías parlamentarias, no va a tener. Un presidente con mayorías parlamentarias de su propio partido le hace perder fuerza al Parlamento. Es decir, viene un proyecto de ley. A mí de la oposición no me gusta, pero como antes hubo un acuerdo dentro de la bancada del Frente Amplio, el proyecto de ley no se puede ni discutir. No podemos mejorarlo. No podemos cambiar absolutamente nada. Y eso no es normal y no es bueno para el funcionamiento del Parlamento. Entonces yo creo que, primero, los hechos me dicen que no va a haber un presidente con mayoría parlamentaria, y segundo, me dicen que el que sea presidente de la República va a tener que tener un diálogo permanente con los otros líderes partidarios para acordar temas fundamentales para cambiar el país. No podemos seguir perdiendo tiempo. Hace 10 años que el país vive en una bonanza económica casi increíble. La región, toda la región vive en una buenísima situación económica. La gran noticia sería encontrar un país que no haya tenido crecimiento en nuestra región. Hasta Haití lo ha tenido. Todos. Ahí Venezuela tiene algunas dificultades. Claro. Porque han hecho un manejo desastroso de la economía. Pero los demás países, los que la manejaron muy bien, los que la manejaron bien, los que la manejaron regular y los que la manejaron mal, todos crecieron. O sea, todos crecen. El tema es qué hace uno con el crecimiento, qué hace el Estado con el crecimiento. Porque acá crecen las personas y la mayoría de las personas quizás tengan más sueldo y tengan más ingresos reales de lo que tenían antes, seguramente.
Pero ¿qué hace el Estado con eso? Cuando el último año de gobierno de Jorge Valle, la impositiva y la aduana, en fin, todos los entes recaudadores recaudaban y se podía gastar un poco más de 3.000 millones de dólares. El año pasado Mujica gastó un poco más de 14.000 millones de dólares. Es decir, había un Estado que para cumplir todas sus funciones tenía 3.000 y pico de millones de dólares, y ahora ese mismo Estado tiene 14.000 y pico de millones de dólares. Entonces uno dice, si yo en mi casa tenía un ingreso, tengo 4 veces más de ingreso de lo que tenía en dólares durante 10 años. Y bueno, seguramente pinté la casa, le agregué algo, me mudé de barrio, me compré un auto, a mis hijos les di clase de inglés. Me valoricé. Le di clase de inglés y informática, van a tener un futuro interesante. Digo, se sintió esto. Entonces cuando uno mira en Uruguay, y entonces pregunta, bueno, las cosas básicas que tiene que hacer el Estado, ¿cómo están? ¿Cómo está la seguridad? Y la gente me va a decir, mucho peor. ¿Cómo está la educación pública? Muy mal. ¿Cómo está la salud pública? No, horrible. Se gasta 3 veces más y está cada vez peor. ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo están los caminos? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo está todo? Y la gente va a decir, bueno, es increíble que después de 10 años de tanto crecimiento esas cosas no hayan cambiado. Ahora, senador, damos por bueno todo eso, pero ¿por qué están estancados los partidos que uno identifica como los partidos que han transitado por el gobierno durante tanto tiempo, el Partido Colorado y el Partido Nacional? ¿Por qué, a pesar de esos defectos, vamos a darlos por buenos, de que usted señala, no hay un crecimiento, no hay un movimiento de empuje que se observe en los partidos fundacionales? Bueno, va a haber, los partidos fundacionales van a crecer. El Partido Colorado yo no tengo duda que va a crecer. Si uno mira las encuestas del Partido Colorado hace 5 años, sí, marcábamos 7%. Era para llorar, ¿no? Hace 5 años marcábamos 7%. Sí. O sea, el Partido Colorado tradicionalmente marca menos de lo que después vota. Pero la gente todavía no ha escuchado qué queremos hacer. O sea, yo creo que todos tenemos que decir, bueno, en educación yo quiero hacer esto. Y yo personalmente digo, hay 6 o 7 temas en educación que son este, en los que casi todos estamos de acuerdo. Y si nosotros nos toca estar al frente del gobierno, llamaremos a todos los partidos para decir, bueno, hagámoslo. Y digamos claro que estamos todos de acuerdo con esto y transformemos la educación pública en Uruguay, que es el tema central del país. Ese es el tema más importante. Porque si nosotros no tenemos capital humano, los países no funcionan. El Uruguay ballista, el Uruguay de la década del 30 y del 40, que fue el que, se desarrolló, del 30, 40 y 50, que fue el que desarrolló con la educación al que Valle Ordóñez le dio un fenomenal impulso, era el Uruguay culto, el Uruguay donde la gente venía a cualquier lugar del mundo y decía, che, qué nivel que tiene. Y la clase media era la culta. La clase media fuertísima. Sí, era la que leía, iba al cine, al teatro, al ballet. Y la gente decía, che, qué nivel que tienen los uruguayos. Era lo que algún autor llamó la República Feliz. Era el Uruguay del que todos estamos orgullosos. Bueno, eso empezó por un país en crecimiento que se animó a transformar la educación. Bueno, ahora estamos en crecimiento, gastamos mucho, pero no hemos transformado la educación. ¿Y cómo llegamos entonces? Y bueno, hay que hacerlo. ¿Cómo vamos a llegar a pero hay a la nueva administración? Y vamos a llegar con complicaciones, pero con ideas claras. Por ejemplo, hay un tema muy complejo que es el pasaje de primaria a secundaria. En primaria nos dicen, nosotros venimos bárbaro, porque el porcentaje de repetición es del 2%. Es decir, en 6º año de escuela, el 2% de los alumnos repiten el año. Sí, pero no era como cuando yo iba a la escuela. Bueno, primero te exigen la 4ª parte. Claro. Pero después pasan a primero liceo. Claro. ¿Sabes cuántos pierden en primer liceo? El 40. Sí, quiere decir que no vienen bien preparados. Me decía la directora, una directora del CODICEM, por los docentes, Teresita Capurro. Me dice, bueno, es obvio que no se olvidaron de todos los conocimientos en verano. Es que vienen mal preparados, sin duda. Pero además de venir mal preparados, tienen otro problema. Que en 6º año de escuela tienen una maestra o maestro que los conoce a todos, que sabe qué problema tiene aquel, cuál tiene este, cuándo faltan, cuándo no vienen. Pasan a primero de liceo y tienen 13 materias, con 13 profesores, el 30% de las clases no se dictan, y los profesores, muchos de ellos van corriendo y saltando de un liceo a otro, del público al privado, del privado al público y del otro al otro. Entonces entran, dan la clase y se van. Y ya no los conocen, no saben quién tiene problemas de aprendizaje, no saben quién es más distraído. Conocen a los 2 de la primera fila que levantan la mano y le dicen, yo profesor,
y a los dos de la última que cuando se da vuelta le tiran tizas y le tiran lo que fuera. Al resto no los conocen. Bueno, entonces ese es un golpe muy fuerte para ellos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué se está haciendo? Y bueno, se hace un primer ciclo que va de primero a noveno y van aumentando las dificultades y van aumentando de a poco los profesores. Pero no se da ese salto gigantesco. Es un ciclo que tiene todo que ver uno con el otro. No hay una administración de educación primaria y una administración de educación secundaria cortadas o con distintas personas. Ahora, ¿le van a dejar hacer eso? ¿Y si estamos todos de acuerdo? ¿Y estamos? Yo el otro día estaba... Yo ayer preguntaba, los otros días, le preguntaba a Tinetto quién manda en la enseñanza. Él no. Bueno, pero saquemos a Tinetto, no es el único inconveniente que... No. ¿Quién manda en la enseñanza? Bueno, yo digo quién tiene que mandar. Sí. Lo primero que tenemos que saber es quién tiene que mandar. Ajá. Porque cuando Tabaré Vázquez fue presidente, Tabaré Vázquez dijo, vamos a compartir el mando de la educación. Y vamos a darle una parte del mando a los sindicatos, a los elegidos por los docentes, y una parte del mando a los elegidos por la sociedad, es decir, a los que representantes de los partidos políticos, que en definitiva son los representantes de la sociedad. Bueno, yo creo que los sindicatos tienen una tarea importantísima a cumplir en la sociedad. Yo creo que es muy bueno que existan sindicatos que defiendan los intereses de sus afiliados. Me parece que tienen que defender condiciones laborales, tienen que defender salario, y tienen que opinar también en el funcionamiento de la sociedad. Me parece y que hay que escucharlos también. Ahora, me parece que la responsabilidad de cómo funciona la educación la tiene la sociedad toda. Y los representantes de la sociedad toda son los del partido político que gane las elecciones. Y eso no se lo puede sacar nadie. Porque si no, esas responsabilidades compartidas hacen que no pase absolutamente nada como pasa ahora. Tabaré Vázquez no lo entendió. Tabaré Vázquez dijo, no, démosle a los sindicatos una cuota de poder y yo le doy a este, aquel y aquel, y entonces el país no hace nada. Mujica sí lo entendió. Porque hace un año y medio, este verano no el otro, Mujica nos llamó para conversar sobre temas de educación a los referentes políticos de todos los partidos. Fuimos 2 por partido. Y nos dijo una cosa bastante clara. Nos dijo, quiero doble voto para el presidente del CODICEN, porque si no, yo no decido nada. Y el que tiene que decidir es el gobierno. Y el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones importantes. Pero no las puede tomar solo, las tiene que tomar con todo el sistema político. Yo te voy a contar lo que me pasó hace 2 años. Vino Renato Perti, que, que nos asesora a nosotros en estas materias, y que es un hombre enormemente capaz. Radicado en Ginebra. Exactamente. Está viendo la educación mundial. Sí. Y entonces dijo, ¿qué había que hacer acá? Él dijo, bueno, miren, yo les voy a decir 10 cosas. Esto, y enunció y elaboró cada una de ellas. Yo estoy en la Comisión de Educación del Senado y estaba sentado al lado de la senadora Topolansky. Y la senadora Topolansky cabeceaba asintiendo cada una de las cosas que decía Renato. Y yo dije, bueno, decime una cosa, Lucía, ¿por qué no lo hacemos ya? Yo, desde la oposición, estoy para ayudar. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar la decisión. Pero hay que tomar la decisión y hay que decir, lo hacemos. Y va a costar un poquito al principio, porque es natural que la gente sea reacia a los cambios. Es natural que los sindicatos se van a parar un poquito de frente al principio, o mucho. Pero tenemos que hacer cambios, porque acá nos va la vida del Uruguay. Acá no es el quedar bien con el sindicato o el quedar bien con este. El centro de la educación son los alumnos. Los docentes, que son fundamentales y muy importantes, son un instrumento para educar. Nosotros tenemos que formar mejor a los docentes, tenemos que intentar que los docentes vuelvan a ser una figura central en la sociedad como lo eran, respetada. Los docentes tienen que tener, si son profesionales, tienen que tener un salario medio de un profesional en Uruguay. Sí, claro. Ahora, ¿se puede hacer de un día para el otro? No se puede hacer de un día para el otro. Pero hay que decir, bueno, nos juntamos acá todos los partidos políticos. Hacemos un plan para ir mejorando los salarios de los docentes, para que sea una profesión atractiva, para que el que además de tener vocación sepa que lo puede hacer y va a poder vivir dignamente. Hay que hacerlo. Entonces, esas cosas que yo digo no son cosas extraordinarias, no estoy inventando la pólvora, son cosas que todo el mundo la ve como lógicas. Bueno, hay que hacerlas, hay que animarse. Señores, el diálogo ha sido con el senador del Partido Colorado, José Amorín Valle, precandidato presidencial de Ballista de Ley. Gracias, seguramente la vamos a continuar en cualquier momento. Gracias por la visita. Bueno, al de nuevo. Muchas gracias y nos vemos en cualquier momento. Sí, hasta pronto. Señores, estamos en tiempo presente.